Hola, bienvenidos a todos. Gracias por inscribirte en esta clase gratuita sobre qué le ha pasado a la predicación expositiva. En el arte de predicar queremos darte herramientas, queremos darte variedad y queremos estudiar el tema de la predicación con profundidad, pero también con sencillez. Así que prepárate para esta clase. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué le ha pasado a la predicación expositiva? Déjame contarte una historia. Y esa historia es mi historia. Y a lo mejor puede ser tu misma historia. El recorrido sobre la predicación expositiva. Recuerdo que a los 16 años, en la iglesia donde yo asistía, allá en la ciudad de Hermosillo, en México, me invitaron a predicar. Y fue la primera vez que yo escuché el término predicación expositiva. Recuerdo que la persona que me dijo, te toca predicar este domingo, él me comentó y me dijo, pero hazlo de una manera expositiva. Predica una predicación expositiva. Y yo me quedé pensando, ¿qué será una predicación expositiva? ¿Qué será una predicación que tenga que ver con la exposición de la palabra de Dios? Eso fue lo primero que yo me dije. Luego, con el tiempo, entendí que la predicación expositiva es agarrar un texto en su contexto, explicándolo bien, detalladamente, para después aplicarlo en la vida de las personas. Así que es importante entender lo que en este curso quiero enseñarles. Primero, vamos a ver la predicación expositiva como un estilo, cómo se manejaba antes, como un estilo de la predicación. Después estaremos viendo la predicación expositiva como una filosofía. Llegaremos al punto de ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la predicación expositiva. También quiero hacer unos cambios propuestos a la predicación expositiva y al final dejar unos retos y aprendizajes. Continuando con mi historia, después de ahí de predicar a los 16 años, me fui a estudiar a un instituto bíblico en la ciudad de Guadalajara. En ese instituto bíblico me enseñaron sobre la predicación expositiva, un estilo de predicación que era una manera sencilla de predicar. Después, graduándome de ese instituto, vine a Guatemala a estudiar en el seminario y ahí me enseñaron algo nuevo, la filosofía de la predicación expositiva. La filosofía de la predicación expositiva. Después de ahí de entender la filosofía, la enseñé por muchos años. Yo creo que por más de 20 años enseñé la filosofía de la predicación expositiva. Después, en una reunión que tuvimos varios maestros del seminario donde doy clases, llegamos a la conclusión de hacer una evaluación a la predicación expositiva. Y esa evaluación tenía que ver con aquellas cosas que han funcionado y que no han funcionado. O aquellas cosas que deberíamos de nosotros como maestros enseñar a los alumnos de una manera más sencilla, más práctica. Y es ahí cuando tomamos la decisión de hacer algunos cambios. Y esos cambios propuestos que les voy a enseñar va a ser sobre la experiencia que he venido trabajando sobre la predicación expositiva. Comencemos un poquito hablar sobre eso, ¿verdad? El recorrido de la predicación expositiva, a lo mejor tú ya lo has hecho. A lo mejor ese recorrido tú has vivido igual que yo. Yo ya por más de 30 años he estado sumergido en la predicación expositiva. Pero la pregunta es, ¿qué cosas de la predicación expositiva nos pueden ayudar hoy en día y qué cosas deberíamos de mejorar? Y yo creo que eso es a lo que vamos el día de hoy. Déjenme comenzar diciéndoles que lo primero que a mí me enseñaron de la predicación expositiva es que se veía la predicación expositiva como un estilo de predicación. Cuando hablamos de estilo es otra forma de predicar y se hablaba mucho de que vamos a predicar de una manera expositiva, vamos a predicar de una manera temática, vamos a predicar un salmo, vamos a predicar una temática de una ocasión. Entonces se veía como un estilo, de tal manera que la predicación como un estilo del sermón se hablaban de tres cosas. Número uno,
Predicar un libro versículo por versículo es como se conocía la predicación expositiva. Tú querías predicar un libro versículo por versículo, utilizar el estilo de la predicación expositiva. Muchas veces también se decía predicar un solo pasaje bíblico de varios versículos, o sea, un poquito más extenso, utilizar la predicación expositiva. Lo que hoy en día pues conoceríamos como una manera textual de predicar la escritura. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que llegó a mis manos fue El Sermón Eficaz. Y mire cómo define el sermón eficaz el estilo de la predicación expositiva. Se basa en un pasaje de las Escrituras. El objetivo de este sermón es explicarlo con el fin de persuadir. Se basa en un pasaje de las Escrituras, ¿se acuerda? Y si era más extenso, era mejor utilizar la predicación expositiva. Y tiene un objetivo, dice, el objetivo del sermón es explicarlo con el fin de persuadir. Y eso no ha cambiado, porque todavía seguimos oyendo predicadores, maestros, definiendo la predicación expositiva como aquel tipo de predicación al cual yo tengo que ponerle todas las reglas de interpretación, tengo que agarrar el texto en su contexto, tengo que hacerle un exégesis para después llevarlo a la práctica, a la vida de las personas. Y eso es correcto, pero ha ido evolucionando un poco. Déjeme decirle, después de estilo pasó a filosofía. Recuerdo que en el instituto donde yo estudié me enseñaron una manera muy sencilla, pero tenía que ver con la predicación expositiva, porque había un tema y un complemento. A eso un servidor le puso el nombre de un deductivo simple. ¿Por qué un deductivo simple? Porque este estilo de sermón se basa en un tema y complemento. Es como tener una idea central al inicio, por eso deductivo, porque está al inicio, ¿sí? La idea central, para explicarla, defenderla, ampliarla o aplicarla a nuestra vida. Entonces, un deductivo simple es tener un tema o una idea central con un complemento. Y es ahí donde se menciona que uno debe tener una idea central. Ya tengo mi idea central, entonces la explico, o doy las razones, o la amplío, o la aplico. Esa es la idea. Deductivo es porque la idea central o el tema va al inicio del sermón. Si fuera inductivo, fuera al final del sermón. Entonces, por eso un servidor le puso este nombre, un deductivo simple. De hecho, sigo enseñando el deductivo simple y lo enseño cuando doy la clase de métodos de estudio bíblico, de enseñarle de una manera sencilla, fácil, a un joven o a alguien que está estudiando la palabra de Dios, para que el sábado pueda llevar una enseñanza fácil, práctica, a la vida de las personas a las cuales ministra. Entonces, después del deductivo simple, pasamos a la filosofía de la predicación expositiva. Yo creo que esta imagen que ustedes están viendo les va a ayudar a entender por qué se llamó la filosofía de la predicación expositiva. Es que todo se basa en una filosofía donde todos los sermones pueden caber. Por ejemplo, el sermón textual, el sermón temático, en todas sus variedades, el sermón profético, el sermón evangelístico, predicando los salmos, ¿verdad? El sermón narrativo, todos caben dentro de la filosofía de la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque la filosofía de la predicación expositiva tiene una declaración: todo sermón debe de ser expositivo. Se dan cuenta que cambia con el estilo, porque antes solamente decíamos que cuando es un estilo es porque queríamos predicar versículo por versículo, o algo textual solamente, o un pasaje extenso. Entonces se utiliza la predicación expositiva. Pero la filosofía de la predicación expositiva nos está diciendo que todo sermón debe de ser expositivo, porque todos caben dentro de la filosofía de la predicación expositiva. Mire cómo definía la predicación, la filosofía de la predicación expositiva, lo que era un sermón o una predicación expositiva.
dice que es la comunicación de un concepto bíblico engendrado por medio de un pasaje bíblico en su contexto histórico, gramático y literario, aplicado por medio del Espíritu Santo, primero en la personalidad del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Hay algunas cosas importantes en esta definición. Lo primero es la comunicación. Predicar es comunicar. También un concepto bíblico, un solo concepto bíblico. Vamos a sacar la idea principal, la idea central, la proposición central que se le llama también en los ámbitos homiléticos. Dice, engendrado por medio de un pasaje, escuche bien, en su contexto, porque todavía pensamos que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿verdad? Y el método que nosotros usamos para poder hacer una buena interpretación es el método histórico, gramático y literario. Pero eso no queda ahí, no solamente es ir a la escritura, poner mi método de interpretación, comunicar el mensaje, no solamente eso, tiene que actuar el Espíritu Santo en la preparación y a la hora de exponer la palabra de Dios. Dice que aplicado por medio del Espíritu Santo, primero en la personalidad, en mi personalidad como predicador, ¿sí? Y luego a través de él a sus oyentes. Porque la idea es que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas. Así como llegó a mi corazón en el tiempo de la preparación, así tiene que llegar a los oyentes a la hora de estar escuchando la palabra de Dios. Ahora, en la filosofía de la predicación expositiva había características. Escuche bien. Para hacer una filosofía tenía que tener estos 4 elementos. Todo sermón expositivo debe tener una idea central. Es como el sine qua non, ¿verdad? Sin lo cual no es. Entonces, para ellos el sine qua non sería todo sermón expositivo debe tener una idea central. Escuche la segunda. Todo sermón expositivo debe de explicar el texto bíblico. Y creo que eso debería de seguir, ¿verdad? De explicar el texto bíblico. El problema es que hoy escuchamos tantas predicaciones que lo menos que escuchamos es el texto bíblico. El problema es que escuchamos tantas predicaciones que son anécdotas, que son historias, pero el texto bíblico queda atrás. Por eso la filosofía de la predicación expositiva nos recuerda que todo sermón expositivo debe de explicar el texto bíblico. Número 3, todo sermón expositivo debe de tener una estructura, escuche bien, lógica, coherente y clara. ¿Sí? Todo sermón expositivo debe tener una estructura lógica, coherente y clara. O sea, fácil de seguir es la idea, ¿verdad? Y dice la filosofía de la predicación expositiva que todo sermón debe de hablar a los oyentes de hoy en día. No quedarse con Pablo, no quedarse con los escritores del Nuevo y del Antiguo Testamento, no. El texto tiene que venir como un puente hermenéutico, utilizando un puente hermenéutico para llegar hoy en día a las personas. Y que las personas puedan decir, ok, ese pasaje que tiene que ver conmigo, ¿cómo aplico ese pasaje? Y es importante que nosotros debamos de entender eso. Ahora, recuerdan que les dije que había una declaración de la predicación expositiva, que toda predicación debe de ser expositiva. No importa el estilo, no importa el tipo, pero todo debe de ser expositiva. Es por eso que es una filosofía, ¿sí? Y no solamente es un estilo. La filosofía de la predicación expositiva nos enseñaba 6 pasos para hacer un sermón, para elaborar. Utilizamos mucho la frase elaborar, fabricar sermones. Y el primer paso tenía que ver con la familiarización. Familiarizarse con el texto, leer el texto, poner en práctica ahí un poquito de métodos de estudio bíblico, ¿verdad? Poner un poco en práctica las lecturas iniciales, familiarizarse con el texto. A mí me gusta tanto familiarizarme con el texto que trato de aprendérmelo de memoria. Entonces es importante familiarizarse con el texto. El segundo paso tiene que ver con la interpretación.
Debemos de aprender a interpretar el texto bíblico en su contexto. Debemos de utilizar las herramientas que nos han enseñado en interpretación bíblica para poder hacer una excelente interpretación. Debemos de tener comentarios buenos, tenemos que tener diccionarios buenos. Y hoy con el internet, con todo lo que tiene que ver con lo virtual, encontramos demasiada ayuda. Es más, hasta uno debe de limitarse un poco, ¿verdad? Y aprender bien qué es lo que tengo que usar y qué es lo que no tengo que usar, ¿ok? Utilizamos todas las herramientas para poder tener una interpretación buena. Recuerde, la interpretación es el estudio personal del predicador. A la hora de dar el texto, el predicador determina qué de aquellas cosas importantes que sacó en la interpretación es necesario dar a la congregación. Porque si no, luego se convierte una predicación en un comentario bíblico, ¿verdad? No salimos del griego, no salimos del hebreo, ¿sí? Y nos volvemos unos comentaristas de la Biblia en vez de unos predicadores. El tercer paso es cuando nosotros teníamos que sacar los sumarios exegéticos y la idea central. El tercer paso era clave. ¿Por qué? Porque dividíamos el texto y podíamos sacar esos sumarios, y de los sumarios exegéticos, de las divisiones del texto, salía la idea central. Por eso es muy importante el tercer paso. Es ahí donde la predicación expositiva, la filosofía de la predicación expositiva hace su declaración, ¿verdad? La importancia de tener una idea central, y desde aquí, desde el paso 3, ya vamos trabajando la idea central. En el paso número 4, determinábamos los desarrollos lógicos y metodológicos. Ahí determinamos si la proposición central, si la idea central va arriba en el sermón, si es deductivo, o va abajo, si es inductivo, ¿ok? Y también determinábamos qué estaba haciendo con los desarrollos metodológicos. Mi idea central está defendiendo, está ampliando, está explicando. Entonces uno determinaba qué era lo que estaba haciendo la idea central. Después de ahí, ya teniendo los sumarios exegéticos de la tarea número 3, determinando los desarrollos lógicos y metodológicos de la tarea 4, íbamos y hacíamos un bosquejo. Y en los bosquejos sacábamos dos tipos de bosquejo. Sacábamos el bosquejo exegético y el bosquejo homilético. El exegético tenía que ver con todo todavía en el mundo del escritor bíblico, y el homilético ya tenía que ver con la gente, con las personas a las cuales nosotros estábamos predicándoles. Entonces eso es muy importante. Para el final, el último paso, escribir todo nuestro manuscrito. El manuscrito tenía que ver con escribir todas las palabras, todo lo que queríamos decir en el sermón. Ahora, el manuscrito solamente nos ayudaba para algo, para practicar el sermón. Y siempre me han dicho mis estudiantes: oiga, maestro, y si a la hora de estar predicando tengo que decir palabras que no están en el manuscrito, usted dígala, usted deje que el Espíritu Santo siga trabajando en su vida. Estos 6 pasos, la familiarización, la interpretación, los sumarios exegéticos con la idea central, los desarrollos lógicos, metodológicos, el bosquejo y el manuscrito, eran estos 6 pasos para fabricar, elaborar un sermón expositivo. Me gustaría entonces, ya que sabemos sobre un estilo de predicación, ya que sabemos sobre un deductivo simple, ya que sabemos sobre la filosofía de la predicación expositiva, déjeme decirle qué son aquellas cosas que han funcionado y aquellas cosas que no han funcionado. Desde la filosofía de la predicación expositiva, desde verlo como un estilo y todo esto. Ok, ¿qué sí funcionó? Bueno, que la predicación expositiva está obligando al predicador a tener un estudio profundo de las Escrituras. Y eso es importante, que nosotros debemos de saber, que hay un estudio profundo, me obliga a estudiar la Biblia. No soy de esos predicadores que digo el sábado a saber qué tiene el Espíritu Santo para mí y no sé qué Él va a hablar. No, me preparo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar en la preparación y a la hora de dar, obviamente, pero el Espíritu Santo te va a ayudar
¿ok? Pero a ti te obliga como predicador, como predicadora, te obliga a ¿qué? A estudiar profundamente la Escritura. Hoy tenemos tantas herramientas y esas herramientas pueden ayudarte bastante. Número 2, tener una estructura clara. Eso nos ha ayudado la predicación expositiva, a tener una estructura clara. Muchas veces esa estructura nos complicaba un poco, pero cuando tú la haces más clara, cuando tú haces una estructura que puede la gente seguirla hasta memorizarla, es bueno. Por ejemplo, hoy vamos a ver 3 principios. ¿Sí me explico? Entonces el primer principio es este, el segundo principio, el tercer principio, a la gente le queda más en su memoria. Así que tener una estructura clara. Otra de las cosas que sí funciona es ayudar a entender dónde van cada elemento del sermón. Predicar es un arte y fabricar un sermón es un arte. Comenzamos con una introducción, después seguimos con una transición, después vamos al contexto si es necesario, o tenemos un punto de partida si es necesario. Después pasamos con una transición hacia el primer punto. En el primer punto tenemos subpuntos. Sería bueno que en cada punto mayor tuviéramos un material de apoyo. Un material de apoyo es aquel material que me ayuda a que mi primer punto quede claro por medio de una historia, por medio de una gráfica, lo que usted necesite utilizar para que su primer punto quede claro. Del primer punto pasamos con una transición al segundo punto, así sucesivamente hasta con una transición pasar a la conclusión y aplicar el texto bíblico a las personas. Ese es los elementos del sermón. ¿Qué es lo que lleva un sermón? Desde el propósito del sermón, ¿verdad? ¿Por qué quiero predicar este sermón? El propósito por lo general no se dice a la gente. El propósito es para ti, para que al final de tu predicar poder evaluar y decir, ¿pude cumplir el propósito en el cual pues yo me puse? Y si es así, pues van a dar gloria a Dios. ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, si hiciéramos una encuesta de todos los predicadores que han utilizado la filosofía de la predicación expositiva, nos daremos cuenta que algo que ha sido muy complicado es que al final tienes que dar una idea central. O a mucha gente se le olvidaba porque ya el tiempo ya había terminado, o muchas veces no se daba esa idea central. Sigo pensando, escuchen bien, sigo pensando que es opcional dar la idea central, si es inductivo, o sea, si la idea central va al final. Si es deductivo, o sea, si la idea central va adelante, arriba, y todo depende de tus sermones. Por ejemplo, los cristianos aman a Dios, esa sería la idea central, ¿sí? Y voy a decir en mi primer punto las razones por qué es necesario. Pero hoy en día no estamos sujetos a una idea central, porque también podría ser solamente un tema. Hoy quiero hablarles de la generosidad. Y la primera cosa que quiero que sepan de la generosidad es esto. La segunda cosa es esto. La tercera característica es esto. No sé si me explico. Porque antes solamente era una idea central. Hoy podemos también manejar un tema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tener una idea central es buena, pero si no la tienen, no se preocupen. ¿Ok? Número 2. Las estructuras eran muy largas sin continuidad muchas veces. Como teníamos que ir al texto y sacarlo directamente y como lo hizo Pablo, ¿verdad? De una manera exegética y utilizábamos hasta una clave, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Quién? Pablo. ¿Qué? Manda. ¿A quién? A los colosenses. ¿A qué? A morir a su pecado. Y luego seguíamos. Y muchas veces el punto mayor era muy largo, que teníamos que ir resumiendo. Y yo creo que hoy en día la comunicación ha cambiado un poco de eso. Y hay que hacer los puntos mayores más cortos y más claros. Número 3. Se convertía más en una clase bíblica que en un sermón. Como decía, ¿verdad? Se convertía más en un comentarista bíblico.
queríamos dar toda la información que nosotros sacamos en la familiarización, en la interpretación. Vuelvo a decir que eso no es malo, eso es muy bueno, ¿ok? Pero no tenemos que dar todo lo que nosotros hemos sacado. Por eso los sermones, como es la última, eran predicaciones demasiado largas, porque era tanta la información que teníamos que dar, que ya una hora ya no nos alcanzaba, ¿verdad? Que una hora ya decíamos, ya no, necesitamos un poquito más. Antes eran 40 minutos y luego le íbamos subiendo a 45. Y si nos iba bien, una hora, ¿verdad? Y la gente empezaba a desesperarse un poco. Yo sé que la antigua escuela, alguien que me esté escuchando, la antigua escuela me dirá, es que es el sermón, es lo principal del culto y debe de durar lo que tenga que durar. No, en la comunicación moderna hoy no es así. Esto es lo que funcionó y lo que no funcionó. Y esto, déjenme darle el crédito también a varios maestros del CETECA que nos juntamos un día para hablar de este tema. Por eso, desde hace tiempo quiero escribir un artículo con este mismo tema. ¿Qué le ha pasado a la predicación expositiva? ¿Sí? ¿Qué le ha pasado a la predicación expositiva? Bueno, ahora lo estoy haciendo por medio de esta clase. Déjeme proponerle 6 cambios. 6 cambios que yo veo que son necesarios. ¿Ok? O no son cambios, pero a lo mejor sí son retos para seguir nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo en la filosofía de la predicación expositiva o cuando prediquemos un sermón expositivo? Bueno, yo propongo seguir con el estudio profundo de las Escrituras. No podemos dejar el estudio profundo de las Escrituras. Como había dicho, se deja opcional el uso de la idea central. ¿La puedes usar? Claro que sí, sí la puedes usar. Al final, al inicio, puedes seguirlo usando. Pero que ya no sea algo que te amarre, porque si no, no vas a poder seguir adelante. Recuerde que una de las cosas que la filosofía de la predicación expositiva, una declaración de ellos es que toda predicación debe tener una idea central. Es ahí donde nosotros ahora estamos haciendo ese cambio y dejarlo opcional. Número 3. Se propone seguir con un tema y complemento de una manera sencilla. Tal vez volviendo un poco al deductivo simple, a lo mejor sí, pero un poquito más detallado, ¿ok? Un tema, un complemento, sea que yo tengo el tema y lo desarrollo, o sea que yo tengo una idea central y la puedo desarrollar, ¿ok? Eso es importante. Número 4. Desarrollar un bosquejo dinámico, predicable, con una estructura simple. Esto tiene que ver con que a la gente se le quede el bosquejo, con que la gente al terminar el sermón pueda decir, hoy el pastor predicó de esto, sencillo, con la idea central o el tema si lo vas a usar, y 3 razones. Recuerde que la comunicación, el número 3 es muy importante, ¿ok? Dicen que cuando predicamos 3 cosas es más memorizables. 2 es poco y 4 es mucho. Entonces, utilizar un poquito también las técnicas de comunicación. Es importante tener un bosquejo predicable, dinámico, con una estructura simple. Número 5. Que los sermones sean cortos, dinámicos y sencillos, pero al mismo tiempo profundos. Hoy la comunicación, hermanos, ha cambiado un poco y los jóvenes ya no aguantan tanto tiempo sentado. Necesitamos de ser efectivos a la hora de comunicar a ellos. Por eso debemos de agarrar una media, ¿verdad? Si a los jóvenes se les predica 20 minutos y a los adultos se les predica 40, con 30, 35 minutos está muy bien un sermón. Yo sé que esto será un gran reto para muchos de ustedes. Y el uso del manuscrito es fundamental para el predicador. Siga haciendo el manuscrito. Eso le obliga a usted a estudiar, a escribir, a repasar. Entonces, siga utilizando el manuscrito. Esos son los cambios, las propuestas que estoy tratando de hacer el día de hoy, ¿verdad?
Para terminar, hermanos, quiero dejarles algunos desafíos y aprendizajes. Número 1. Son tiempos cambiantes en la predicación. Si no, escuche en la televisión o en la radio o en el internet, ¿verdad? Hoy se cuentan más historias. Hoy los sermones son cortos. Hoy los sermones muchas veces no explican tanto Biblia. Pero es ahí donde nosotros, tú y yo, donde todavía estamos interesados en la predicación expositiva, debemos de rescatarla y debemos de poner en práctica lo que hemos visto. Seguir predicando la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo me paro en el púlpito o donde me den la oportunidad, es predicar la palabra de Dios, no mis ideas, ¿sí me explico? No solamente contar historias, no solamente hacer tantas otras cosas. Decir chistes, que relajan el sermón, ¿verdad? Pero siempre es predicar la palabra del Señor. Número 3, diversidad en la predicación. La diversidad es importante, hermanos. No solamente tenemos que predicar sermones textuales, también puedo predicar temáticos en toda su extensión de la palabra. Puedo predicar salmos, puedo predicar profecía, puedo predicar un evangelístico, puedo predicar lo que sea, hermanos. Dar diversidad a la predicación. Y por último, uso de las técnicas de comunicación. Es muy importante el uso de las técnicas de comunicación. Y es por eso que el próximo curso que estaré dando tiene que ver con storytelling. Predicando con storytelling. Vamos a aprender a cómo contar historias y cómo esas historias pueden ser efectivas a la hora de predicar. Entonces, es importante esto. El arte de predicar, hermanos, quiere ayudarte a darte herramientas en tu predicación. Con 3 palabras: pasión, experiencia y profesionalismo. Pasión, experiencia y profesionalismo. Por eso te vamos a estar dando información acerca del próximo curso, predicando con storytelling. Yo creo que va a ser algo bueno para tu predicación. Yo creo que va a ser algo bueno que tú sepas cómo contar historias, cómo utilizar la herramienta del storytelling para la predicación. Y no solamente predicaciones dominicales o con jóvenes, sino también cómo utilizarlo en las redes sociales. Y eso va a ser algo importante que aprendamos. ¿Qué le ha pasado a la predicación expositiva? Les he compartido mi recorrido por la predicación expositiva, entendiendo que a lo mejor muchos de ustedes pueden decir: yo estoy como Ricardo, yo también tuve más o menos ese recorrido, pero ahora nos toca a nosotros a rediseñar la predicación expositiva, a poder dar aportaciones nuevas a la predicación expositiva. Ya lo están haciendo los seminarios, pero nosotros también en nuestras iglesias tenemos que redefinir qué es la predicación expositiva. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, en los comentarios abajo, con mucho gusto usted la puede escribir y nosotros daremos una respuesta. Espero que esta clase haya sido de bendición para su vida. También recuerda que nuestra visión es capacitar en la predicación y comunicación. Y nuestra misión es proveer herramientas prácticas para tener una variedad en la predicación. Esto es muy importante. Queremos proveer esas herramientas prácticas para que tú puedas tener variedad en lo que haces, en lo que predicas, en lo que es tu ministerio. Recuerda que nuestros valores tienen que ver con la pasión, la experiencia y el profesionalismo, ¿ok? Por eso es que nosotros ofrecemos capacitación, herramientas y variedad en la predicación. Así que sigue el arte de predicar. Si quieres más información, síguenos en nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram o por correo electrónico. Que el Señor te bendiga.